En el origen y evolución de las videoconsolas, no se sabe con exactitud la fecha en la que surgieron los videojuegos, pero se sitúan en la década de los 70. Nacieron con la necesidad de llevar los juegos de las máquinas recreativas a los hogares. Pero, ¿cómo empezó todo? Surge una primera generación, que irá seguida de 7 más. En 1972 se lanzó la primera videoconsola de sobremesa. Esta primera máquina incluía un sistema de cartuchos intercambiable, con lo cual se podían jugar a diferentes juegos usando un único aparato. Más tarde aparecen las videoconsolas de segunda generación, que permitirán crear juegos más complejos y con mejores gráficos. Con una tercera generación, las compañías japonesas que llevaban poco tiempo en el mundo de los videojuegos empezaron a pisar fuerte. Pero no es hasta la cuarta generación cuando las videoconsolas pasaron a los 16 bits, mejorando mucho más sus gráficos. Sega y Nintendo se convertían en las dominadoras del mercado. Con la quinta generación se mejoran el sonido y la imagen, aunque la principal mejora consistió en introducir escenarios en 3D. También se sustituyen los cartuchos por los CDs. Y junto con la sexta generación se les sumaba la posibilidad de poder jugar en línea. Con la séptima generación nos deja a Sony y a Microsoft como principales dominadores del mercado, con la PlayStation 3 y Xbox. Nintendo es la tercera en discordia. Por tanto, con la última, octava y actual generación, sacan los últimos modelos de PlayStation, Xbox y Nintendo, hasta el día de hoy. A lo largo del tiempo se ha podido ver un gran cambio en las consolas a las que se juega. En primer lugar tenemos a la Brown Box. Nació en 1967. Se podía conectar a la televisión y el objetivo del juego era relativamente simple. Los dos jugadores se tenían que perseguir. No cabe duda de que las videoconsolas han evolucionado mucho. En segundo lugar tenemos a la Atari. Un año antes ya se había creado un prototipo de Atari, pero no fue hasta el 77 que se convirtió en la consola de videojuegos más exitosa de la época. Incluso se creó una pizzería con su nombre. Salieron juegos como Pac-Man y Donkey Kong. En tercer lugar tenemos a la Nintendo, que nació en 1983. En este año Japón conquistaría el mundo con el lanzamiento de su consola estrella. Y es que Nintendo siempre se recuerda con una melancolía. Nacieron personajes como Super Mario Bros., Zelda y el Tetris. Nunca pudo igualar la popularidad de esta consola de videojuegos, Sega. En siguiente lugar tenemos a la Game Boy, nació en el 89. Tetris y Nintendo se unieron para crear la primera consola compacta y su éxito fue muy bien reconocido. Pronto se vendieron 118 millones. Después está la PlayStation, que nació en el 1994. Sony entra en el mundo de las consolas y saca al mercado la PlayStation, una de las consolas más populares, comúnmente llamada Play. Después tenemos las Xbox, donde Microsoft y Nintendo deciden pelear con todo lo que tienen y en el mismo año sacan tanto la Xbox como la GameCube, que es esta que estamos viendo ahora en pantalla. Fueron las dos muy exitosas. En 2004 salió la PSP, que compitió con la Nintendo DS. Las dos fueron impresionantes y revolucionarias. Se parecían por su portabilidad, pero los gráficos, discos y funcionalidades eran muy diferentes. Era muy difícil saber cuál era mejor. Por un lado, la PSP era como tener una computadora y por otro lado, la Nintendo fue el primer dispositivo con una pantalla táctil. Aquí la estamos viendo. Actualmente, las consolas de videojuegos que hemos mencionado se han mejorado y nos ha sorprendido el hecho de que siempre hay una nueva innovación. Por tanto, hasta el día de hoy siguen sacando nuevos modelos de estas diferentes consolas, como podemos ver en pantalla. Los videojuegos tuvieron un gran impacto en la sociedad, ya que como todos sabemos modificaron el tiempo de ocio, y tanto es así que la industria de los videojuegos sigue creciendo hoy en día de una manera descomunal. Pero ¿cuál es el impacto que tienen en la sociedad? Como respuesta existen dos vertientes principales. La primera es que señala que son dañinos, ya que poseen algunos aspectos negativos como un rechazo de la realidad, ya que la idea de reemplazar este mundo con uno falso inquieta a cualquiera. Los videojuegos parcialmente pueden lograr dicho objetivo. También pueden producir una incentivación a la violencia, ya que es una acusación grave con la que se enfrenta la industria de los videojuegos. Muchas tramas de videojuegos hacen referencia a la violencia de manera explícita.
Una de las críticas más graves con las que se enfrenta la industria de los videojuegos es la adicción y el manejo del estrés que pueden producir el uso de los videojuegos, ya que la falta de actividad física y el aislamiento puede producir problemas psicológicos así como problemas físicos. Sin embargo, también debemos de mencionar aquellos aspectos positivos de las videoconsolas, ya que como todos sabemos han modificado el tiempo de ocio y muchas de ellas están enfocadas a juegos educativos en los que se fomenta tanto la habilidad motriz como la habilidad matemática, juegos de literatura, de ciencia, de toma de decisiones, así como de manejo de situaciones para llevarlo a la práctica en la vida real.